Bienvenidos a la clase de comunicación oral y escrita. En el día de hoy vamos a abordar dos documentos o dos textos, el artículo de opinión y el artículo científico. Vamos a dar inicio entonces con esta primera actividad, que es observar el siguiente video. Prestemos mucha atención. ¿Sabías que la leche puede ser mala para la salud? Bienvenidos a Neo-Humanitas, tu canal de avances, ciencia y tecnología. Mi nombre es Lorena Martínez. Un estudio sugiere que la leche no fortalece los huesos. Hemos sido educados para pensar que el consumo de leche es bueno para nuestros huesos. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que los azúcares de la leche en realidad pueden estar acelerando el proceso de envejecimiento. Investigadores de la Universidad de Uppsala en Suecia publicaron recientemente los resultados de la investigación en la revista BMJ y señalan que el efecto del alto consumo de leche en mujeres las hace más propensas a sufrir fracturas óseas y que tanto en hombres como en mujeres, este alto consumo se asocia a una mayor tasa de mortalidad. Curiosamente, cuando el producto lácteo se fermenta, como en el yogurt, los resultados se invierten. Los participantes de la investigación que consumieron más yogurt mostraron una disminución en el riesgo de sufrir fracturas óseas. Carl Michelson, líder de la investigación, indicó que la diferencia podría deberse a los azúcares que se encuentran en la leche, tales como la lactosa y la galactosa. Los investigadores indagarán en futuros estudios si el consumo de alcohol y el peso pudieron haber afectado en los resultados. Con este estudio se podrán mejorar las recomendaciones dietéticas y obtener importantes beneficios para todos. ¿Y ustedes, amigos? ¿Toman mucha leche? Déjenos sus comentarios. Recuerden que tenemos nuevos videos lunes, miércoles y viernes. No olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Aquí nos puedes seguir en las redes sociales o en la descripción del video. Mi nombre es Lorena Martínez y les mando un beso. Bueno, después de haber observado el video, vamos a leer los siguientes comentarios que realizaron algunos usuarios que visualizaron este pequeño corto. Entonces, uno de los primeros usuarios dice: ¿el queso es hecho de la leche? ¿Es bueno o malo? Y frente a esto le contesta el canal: sin embargo, el queso es bueno, ya que el proceso que se realiza para fabricar el queso, la lactosa, se fermenta. Otro usuario dice: rayos, no sé qué creer, unos dicen que es mala, otros que buena. En el mundo del fitness es necesaria según yo, consumo leche pero no todos los días, soy fisiculturista, yo solo tomo leche cuando necesito volumen y energía, gozo de buena salud, pero algún modo consumo algo de leche todos los días por la caseína, la cuajada la tiene y hasta ahora gozo de buena salud y huesos fuertes, ya no sé qué creer, lo único que sé es que como casi todo, excepto grasas, malas pizzas y eso, pero todo lo. A esto le contestan: hola John, creemos que es una cuestión más bien de conciencia sobre cómo consumirlos y en este caso la leche, gracias a su comentario. Frente a esto, pues entonces se nos vienen algunos interrogantes. Entonces, ¿qué diferencia existe entre el video y los comentarios de este? Entonces, si ustedes se observan o recuerdan, tienen presente el video, pues en el video nos hablan desde la fundamentación de una investigación para darnos a conocer pues por qué el consumo de leche no es bueno. Sin embargo, los comentarios apelan un poquito más a la opinión o a la experiencia que cada uno ha tenido frente al consumo de leche. Por eso, pues, en la segunda pregunta decimos: ¿se apela a la emoción para presentar las ideas de los comentarios del video? Claro que sí. Acá cada uno de estos usuarios está apelando a su emoción o a su opinión y no tanto a lo que afirmaba el video. ¿Crees que los comentarios del video están bien redactados? Si no observamos nuevamente, nos devolviéramos a ello, nos damos cuenta que falta redacción, falta ortografía, no son claros. Cuando los leemos para lograrlos interpretar, a algunos les faltan signos de puntuación para lograr hacer las pausas. ¿Y qué entiendes por opinión? Pues entonces es lo que vamos a ver a continuación, y esperaría que cada uno tenga dentro de su mente ese conceptico de opinión.
Entonces vamos a abordar este primer texto que se llama artículo de opinión. Y un artículo de opinión es un texto en el cual un autor transmite su punto de vista, es decir, está manifestando su opinión sobre algún aspecto muy importante de la realidad política, económica, cultural o social. Y a través de este texto lo que busca es analizar y emitir valoraciones frente a un objetivo. El objetivo puede ser influenciar sobre el lector, puede ser persuadir al lector o puede ser orientar al lector sobre alguno de esos temas que ya nombramos anteriormente, políticos, económicos, culturales o sociales. ¿Qué características debe cumplir un texto o un artículo de opinión? Entonces, primero va a utilizar diferentes estrategias dirigidas a la subjetividad del lector, es decir, que esas estrategias lo que va a hacer es que cuando el lector empiece a leer, empiece a preguntarse cosas o a razonar sobre cosas o a hacer preguntas sobre la temática que se está desarrollando. Por eso mismo, pues un autor que haga un texto, un artículo de opinión, está en la libertad de expresarse utilizando muchos coloquialismos, es decir, expresiones figuradas y no realmente escribir o hablar desde el lenguaje literal, sino más bien del lenguaje no literal. Entonces utiliza exageraciones, comparaciones, metáforas, entre otros. También, pues para que el artículo tenga algo de impacto, se debe abordar temas coyunturales, es decir, temas que se hayan generado discusión. Y para ello el autor no debe tener mucho dominio sobre el tema, no se debe ser un especialista sobre el mismo, sino que siempre va a partir de su opinión o su experiencia frente al tema. Se apela al análisis, se apela a la interpretación, se apela a la valoración y al enjuiciamiento que se puede hacer frente a lo que estamos exponiendo. ¿Cuáles son las diferencias entre un texto argumentativo y un artículo de opinión? Si bien los dos pertenecen al mismo género, a las estructuras argumentativas, debemos tener en cuenta que en el texto argumentativo el escritor siempre va a apelar a las mejores razones y hechos que le permitan sustentar su idea. También va a utilizar un lenguaje más vinculado, con una formalidad, más objetivo, donde no entra a jugar en ningún momento la subjetividad, sino lo que realmente prima aquí son las razones para comprobar su tesis o su objetivo. Y suele utilizarse en contextos como los ensayos, las tesis, las monografías. En cambio, en el caso del artículo de opinión, siempre se va a apelar a las emociones o a los afectos que el auditorio o el lector tengan sobre ese tema que se está tocando. Permite la utilización del lenguaje figurativo, como lo dijimos anteriormente, entonces puede utilizar analogías, metáforas, comparaciones, exageraciones, y aquí se convierte entonces el lenguaje en algo más subjetivo y pues realmente se hace en publicaciones de medio periodístico. ¿Cuál es la estructura? Pues la estructura parte de una introducción en la cual se presenta la controversia y la postura que tiene el autor, es decir, se expone todo el tema, se hace la controversia, se presentan las opiniones y se anticipa a lo que se quiere lograr con el autor, con el lector del texto. Luego viene el cuerpo del desarrollo, que pues es la exposición de todos esos argumentos que yo tengo para sostener mi opinión y con las cuales pienso ya sea influenciar, cambiar la posición del lector, entre otras. Estos párrafos se deben desarrollar de una forma secuencial, partiendo de una idea principal y luego ir añadiéndole ideas secundarias y terceras que permitan fundamentar esa posición o ese argumento que yo utilizo en las primeras líneas de cada uno de los párrafos. Y llegamos a la conclusión, donde entonces hacemos una reiteración de nuestra opinión y de nuestros argumentos y quizás podemos hacer una apelación final, es decir, una reflexión frente al tema discutido. En este ejemplo estamos viendo y observando cómo se va desarrollando el tema o cómo se desarrolla un texto de opinión. Vemos que al lado izquierdo, viendo la pantalla de frente, es decir, aquí como estoy señalando, está la introducción. Luego encontramos el desarrollo que se hace a través de dos argumentos que están bien fundamentados y llegamos al cierre o conclusión.
Asimismo, a lo largo del texto ustedes pueden observar diferentes colores que nos van indicando dónde están las ideas principales, dónde está la exposición del tema, dónde está la anticipación, cuál es la opinión de la persona que realizó este texto y cómo cumple y llega a una conclusión. Vamos a hacer una lectura detenida del documento para que podamos comprender un poco más lo que se trata un artículo de opinión. Dice entonces así: la gran estafa. Empiezo esta columna aclarando que no tengo interés ni vínculo de ninguna índole con alguna empresa de productos lácteos. Dicho esto, me sumo por completo y sin dudas a la ola de críticas e indignación hacia el Grupo Gloria, que nos vende gato por liebre y lejos de ofrecer siquiera una disculpa tras admitir que su leche en realidad no era tal, intenta minimizar la estafa asegurando que se trata apenas de un problema de etiqueta de la cual sacaría la vaquita. Listo, se acabó el problema. Culpar al consumidor por no leer la etiqueta tampoco me parece justo. Sin duda es una tarea pendiente, pero sabemos bien que el consumidor, en especial al menos educado, se deja llevar por la publicidad y lo primero que salta a la vista en la etiqueta sin leer la letra pequeña. Por ello, ante esta gran problemática, nuestra población se plantea un interrogante. ¿Consideras que algunas empresas sacan provecho de la falta de cultura del consumidor? Considero que las empresas e industrias alimenticias se aprovechan de la ignorancia del consumidor y ponen en riesgo la salud pública. A continuación detallaré cómo la estafa del Grupo Gloria se evidencia en una publicidad engañosa y en un procesamiento del producto de manera inadecuada. Primer argumento. En primer lugar, la publicidad engañosa del Grupo Gloria y otras industrias del mismo rubro afectan la salud pública en el ámbito nutricional. Esa es la idea principal. Luego la acompañamos ese argumento con una idea secundaria, una idea tercera, nuevamente una idea secundaria y finalizamos con una idea terciaria. Por un lado, ¿acaso no leemos los ingredientes que tiene un producto antes de comprarlo o solo la publicidad basta? Por eso estas empresas abusan y estafan aprovechando la falta de cultura e información del consumidor a través de un marketing fraudulento. Regina Reuter, reconocida especialista de neuromarketing, afirma que el consumidor latinoamericano se deja llevar por las imágenes y promociones, es decir, no presta atención a la calidad del producto sino a la prestación de este, lo cual evidencia que la mayoría de consumidores es presa fácil de los efectos visuales. Por otro lado, me causa indignación tener que aceptar la gran falta de concientización y desconocimiento que muchos peruanos tienen con respecto a la elección de su propia dieta. Resulta paradójico, por decirlo menos, que existiendo múltiples vías de información académica, médica y científica, la publicidad sea el factor determinante en la compra de un producto. Con frecuencia la superoferta o el combo de la semana, que ya son engañosos, son considerados como información seria sin pensar en el terrible daño que causan a nuestra salud. Argumento 2. Y este también es acompañado de una idea secundaria, de una idea terciaria, nuevamente de una idea secundaria y finaliza con una idea terciaria. En segundo lugar, el empleo de insumos inadecuados en el procesamiento del lácteo no cumple con los protocolos de producción alimentaria. Por otra parte, a dicha industria se le permite quemar o requemar dicho líquido. En otras palabras, toda la leche importada en polvo que viene al Perú se reconstituye, se le suma agua y la vuelven a evaporar para venderla. El 1 de julio de 1991 el gobierno de Fujimori publicó el decreto 653, cuyo artículo 15 estableció que por protección al consumidor la leche en polvo no podría ser empleada en los procesos de reconstitución o recombinación. En 2008, durante el periodo de Alan García, la restricción fue derogada sin mayor debate público. Por otra parte, los principales ganaderos del Perú, agrupados en la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, AGALEP, se están viendo afectados por esta situación. No solo es pura vida. En general, el Grupo Gloria elabora productos que afectan la salud pública. Reducir el debate a una marca específica impide ver la real dimensión global del problema. Los más altos funcionarios de dicha empresa reconocieron y argumentaron en el Congreso de la República el pasado 7 de junio que frente a la demanda de leche del mercado y la poca oferta de productos naturales optan por usar leche en polvo. Lamentablemente, la agrupación ALEP y la población somos los más afectados. En conclusión,
Entonces tenemos una reiteración de la tesis, una síntesis de los argumentos y una apelación final. En conclusión, reafirmo que a pesar de toda la información indica que los productos lácteos son perjudiciales para la salud pública, estos se siguen comercializando y las empresas responsables se aprovechan de la ignorancia de la población, debido a que promocionan publicidad engañosa y no cumplen con el procesamiento adecuado del lácteo. Por ello, es nuestro deber ser consumidores más conscientes y exigentes con los productos alimenticios, pues está en juego nuestra salud física y biológica. Está comprobado que no solo es un problema de etiquetado, sino que hay peligros reales para la salubridad de los consumidores. La lista de riesgos es larga: retraso del crecimiento, obesidad infantil, úlceras intestinales, alergias, propensión al cáncer, debilitamiento del sistema inmunológico, no permitidos que jueguen con esta manera con nuestra niñez, juventud y ancianos. En resumen, entonces, un artículo de opinión es el desarrollo de una opinión personal que trata temas coyunturales, que utiliza giros coloquiales y expresiones figuradas, que tiene un carácter persuasivo donde se predomina la subjetividad y emplea un análisis, valoración y justificación. Para poder comprender un poco más, vamos entonces a ver este video en el cual nos indican otros tips y otra información que se debe tener en cuenta al redactar y al realizar un artículo de opinión. Saludos a los aprendices y turistas que nos acompañan en este viaje por Learning City, la ciudad del aprendizaje. Hoy conoceremos qué es un artículo de opinión y aprenderemos algunas recomendaciones para su redacción. Si están listos, entonces comencemos. El artículo de opinión es un texto tanto periodístico como argumentativo, en el cual el autor nos permite conocer su opinión sobre un tema vigente que causa interés o controversia entre la opinión pública. Por pertenecer más al texto argumentativo, los artículos de opinión buscan exponer, presentar o defender una idea empleando razones. Su intención es dar a conocer la opinión que se tiene acerca de un tema actual y de importancia masiva, pero que al mismo tiempo se presta para el debate, es decir, presenta posturas a favor y en contra por parte de las personas. Con su opinión, el autor le permitirá a los lectores establecer o ratificar una postura sobre el hecho noticioso y, si es posible, despertar en ellos una actitud crítica frente al suceso sobre el cual se escribe. El artículo de opinión se caracteriza por ser subjetivo, independiente, persuasivo, variado y firmado. Es subjetivo porque presenta la postura personal del autor, su análisis, punto de vista o apreciación. La independencia hace referencia a que quienes lo escriben no son periodistas trabajadores de la revista o el periódico en el que publican. Además, generalmente, los autores son personas de prestigio y reconocimiento intelectual sobre el asunto del cual escriben y opinan. Al ser persuasivos, emplean un lenguaje claro, sencillo, ameno y directo, sin perderse con palabras o términos especializados e incluso empleando recursos como el humor o la ironía. La variedad implica que pueden ser escritos sobre cualquier tema, no solo de política y economía. Lo importante es que sea un tema de actualidad y que al mismo tiempo genere entre la opinión pública diferentes opiniones. Y cuando decimos que es un texto firmado, hacemos referencia a que lleva el nombre del autor, algunas veces su profesión y en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, su fotografía.
Aunque su contenido esté basado en una noticia y sea publicado en una revista o en un periódico, la estructura de los artículos de opinión es la misma de los textos argumentativos. Y comienza por la presentación, en donde se menciona la noticia o el suceso y se indica su importancia, para inmediatamente presentar la opinión que tiene el autor. Acto seguido se procede a argumentar esa opinión, es decir, a expresar esas razones con las que se intentará validarla, empleando relatos, hechos, cifras, datos o declaraciones de otras personas. Y al final se realiza la síntesis, que puede ser un breve resumen de lo argumentado, una reiteración de la opinión, una pregunta abierta a manera de reflexión o una solución a un problema expuesto. La escritura de un artículo de opinión requiere un conocimiento claro y detallado acerca de lo que se va a opinar, por lo que es necesario estar muy bien informado, siguiendo la noticia desde diferentes fuentes o medios. Luego de estar bien informado, hay que establecer cuál es la idea u opinión que se va a escribir y seleccionar los datos que sirvan para apoyarla. Se debe procurar que solamente sea una idea y que los argumentos que se van a presentar sean pocos pero contundentes. Esto debido a que generalmente el espacio para los artículos de opinión es muy corto, menor que el que ocupan muchas de las noticias. Al escribir las primeras líneas se debe dejar en claro el hecho sobre el que se va a opinar y la opinión misma. Al interior del cuerpo, o sea, en la parte de los argumentos, no solo se deben presentar los hechos, sino que se debe involucrar al lector, hacerle sentir que el tema del que se habla es importante y trascendente para él. Asimismo, se debe dejar sentir la voz personal del escritor, una voz que no solo presenta datos e investigaciones, sino que ofrece recomendaciones y soluciones. Se debe ser muy directo al expresarse, escribiendo oraciones y párrafos muy cortos y en la medida de lo posible evitar el vocabulario especializado. Inclusive, no es un error redactar en primera persona y empleando la voz activa. En la síntesis o en el párrafo final se resume lo expuesto en los párrafos anteriores o se reitera la opinión sobre el tema tratado, obviamente empleando palabras diferentes a las presentadas en el párrafo de introducción. El título que se escriba debe ser llamativo, corto y directo, referenciando levemente el hecho noticioso del cual se opina o indicando desde el mismo título su punto de vista. Finalmente, se debe recordar que escribir es más una acción de transpiración que de inspiración y que será necesario releer, corregir y repetir muchos artículos hasta empezar a aprender a realizarlos bien, quedar satisfecho con su redacción y publicarlos. Y de este modo terminamos el recorrido, esperando que tengas un mejor conocimiento del artículo de opinión y que con paciencia y práctica mejores tu redacción de este tipo de escritos. Recuerda suscribirte a nuestra comunidad de aprendizaje, darle me... Bueno, entonces con este video pudimos observar que tenemos en cuenta otros tips que son necesarios para la realización de este tipo de escritos, como es la redacción, qué tipo de argumentos puedo ir utilizando, cómo puedo ir colocando la información a lo largo del documento, qué tan importante es el título, qué características debe tener ese título y cómo a medida que voy escribiendo pues yo tengo que dar cuenta de lo que realmente quiero hacer con el lector, persuadirlo, informarlo, convencerlo, etc. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte de la clase del día de hoy, que es el artículo científico. El artículo científico pues es un documento, un texto
de suma importancia para la vida académica, ya que a partir de este podemos dar cuenta de muchas investigaciones o del campo investigativo en el que nos podemos encontrar dentro de dentro de nuestra carrera que estemos adelantando. Entonces aquí vamos a empezar a hacerlo inversamente. Entonces vamos a ver este video de que nos explica realmente qué es un artículo científico, de qué está compuesto, cuáles son sus objetivos, qué finalidad tiene y cómo lo podemos elaborar. Entonces quisiera que fueran tomando nota de toda esta información. ¿Qué es? ¿Qué funciones tiene? ¿Cómo está compuesto? ¿Qué se lleva a cabo? El paso a paso para llevarlo y desarrollarlo. Prestemos atención. ¿Sabías que existe un tipo de documento donde se publican los resultados de las investigaciones? Este es el artículo científico, un documento que muestra los resultados por primera vez de una investigación. Es decir, yo no puedo publicar el mismo artículo 2 veces. Y como se trata de una investigación, estos resultados habrán pasado por un método científico o por un proceso científico que le da mucho valor a la información que allí reposa en el documento. La función de estos documentos es simplemente compartir los resultados de investigación con la comunidad académica. Para poder que uno de estos documentos sea publicado, debe haber pasado por una revisión de pares académicos. Un par académico es una persona que sabe lo mismo que tú o más. No es lo mismo explicarle algo nuevo a tu mamá, que la sorprendes con un dibujito porque ella te ama, que explicarle lo nuevo a alguien que ya sabe de lo que tú estás hablando. Tienes que convencerlo más, tienes que demostrarle realmente que lo que tú hiciste en tu trabajo de investigación tiene valor, que está bien hecho y que no es un simple trabajo académico que personas como tú, con las mismas capacidades, también puede hacer. Entonces, cada uno de los artículos que ya está publicado seguramente fue revisado por 2 o 3 pares académicos, garantizando la calidad de la información. ¿Qué características tienen estos documentos? Primero, son resultados validados y fidedignos. Como ya lo habíamos dicho, cuando se publica se demuestra que hiciste un gran trabajo, que hiciste un aporte a la comunidad científica y por lo tanto se te puede dar crédito por ello. Segundo, deben ser originales. Esta originalidad trata de que el resultado de investigación tiene que mostrarse por primera vez. Si se muestra 2 o más veces, empieza a perder originalidad. Ya es una copia, ya no es el original. Tercero, se presentan en revistas o eventos científicos. El artículo científico es la puerta para participar en la publicación de un artículo en una revista o para hacer una ponencia en un evento académico nacional o internacional. Los eventos académicos son un espacio de discusión. Tú puedes llevar tu artículo para que personas que saben del tema te aporten, te critiquen y te ayuden a construir o puedan trabajar en red. La idea es que antes de ir a una revista tu artículo haya pasado por publicaciones en eventos para que vaya subiendo la calidad del aporte paso a paso y cuando llegue a una revista ya haya sido revisado por una comunidad previamente y tenga un mayor aporte y se publique en este tipo de espacios de divulgación. Otra de sus características es que tiene un rigor científico. Debe seguir la estructura, el proceso y la revisión de pares académicos que requiere para que sea registrado como un documento tipo artículo de investigación. Otra característica es que se refieren a un problema científico. Por lo tanto, toda esta literatura que encontremos en artículos científicos será netamente científica. Es redundante, pero eso es lo que queremos encontrar, ciencia. Ahora veamos cómo está organizado un artículo científico. La estructura de los artículos suele variar de acuerdo a nuestras investigaciones. Podemos tener muchos métodos o solo uno, podemos hacer revisiones sistemáticas de la literatura o podemos hacer descripciones en campo, estudios en campo, diseños, entre otros. Pero por lo general, un artículo científico lleva la siguiente estructura. Empezamos por el título, una pequeña descripción resumida de lo que es el documento. Seguimos con los autores. Son muy pocos los artículos que no tienen autores, porque ellos decidieron publicarlo anónimamente. Pero de esta forma podemos referenciar qué persona escribió el documento y ver si esa persona ha escrito más artículos y ver qué tanto sabe del tema que estamos estudiando. El resumen nos detalla un poco más. El resumen nos va a decir un poquito de la introducción, cuál es la pregunta de investigación, cuál es el método y cuál es la conclusión de todo el trabajo de investigación. Recuerda,
Dependiendo de la revista, del evento o del tipo de investigación, incluso del investigador, cada una de estas secciones que te estoy mostrando acá puede variar. Esto es solo una guía que te enseña por primera vez. En la introducción empezamos a explicarle al lector cómo vamos a llegar a entender la pregunta de investigación. Allí podemos definir términos necesarios, contextos, situaciones y un poco de antecedentes que nos lleven a saber por qué el autor del artículo científico se formula la pregunta de investigación y cómo va a realizar la investigación. En materiales y métodos se describe qué es lo que se está empleando para resolver la investigación. Por ejemplo, yo puedo emplear técnicas estadísticas, sería un método o un material. Yo puedo emplear muestras químicas, sería un material. Yo puedo emplear una revisión sistemática de la literatura, es un método. Cuando mi investigación estudia varios métodos para ver cuál es mejor, se llama metodología. La metodología es el estudio de los métodos y el método es solo un proceso que utilizo para hacer determinada tarea. Entonces, uso un método o si son varios métodos, hablo de metodología y escribo cada uno de los métodos. En los resultados muestro qué fue lo que adquirí al aplicar el método a los materiales que describí en la etapa anterior. En la discusión puedo contrastar los resultados con otras investigaciones. Es como una discusión que hago con otras personas, por eso se llama así. Como no obtengo la oportunidad de hacerlo de frente, simplemente comento los resultados que ellos obtuvieron frente a los míos, y esto se hace en forma de discusión. Por último, se hace una pequeña conclusión donde se demuestra que se responde el objetivo, que se responde la pregunta del trabajo de investigación y muestra lo más importante de todo el documento. ¿Qué fue lo que se obtuvo? ¿Cuál fue el mayor logro? Aquí va en la conclusión. Por último, se coloca una bibliografía de todos los materiales, de todos los métodos, de los antecedentes, de la discusión, para poderle dar crédito a todas las personas que han escrito, de la cual leímos y ahora lo estamos utilizando para escribir nuestro trabajo de investigación. En resumidas cuentas, eso es un artículo. Lo puedes estudiar con más detalles si lo buscas en Google, pero como estamos aprendiendo a investigar, eso es una forma muy fácil de verlo y cuando los empieces a encontrar en las bases de datos, vas a conocerlos mucho más. Para continuar, ya sabes que tienes que darle un like a este video. Aquí abajito, dale like. Compártelo, copia el link, compártelo por WhatsApp, en tu Facebook, mándalo por correo electrónico. Suscríbete al canal. Mira que son videos muy interesantes y es bueno que los veas todos. Activa la campanita, te llegarán las notificaciones de todos los videos. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Bueno, entonces con el video podemos observar que hay una explicación bien detallada de lo que realmente es este texto de artículo científico. La persona que nos narra en el video nos indica que es un informe escrito, ¿cierto? Sobre una investigación que debe ser de forma clara, precisa y en el cual lo que buscamos es mostrar todos los adelantos y hallazgos que nosotros encontramos sobre un tema investigativo en el cual estamos participando y el cual estamos desarrollando. Por eso el artículo científico tiene como objetivo describir, explicar y dar a conocer todos esos pormenores que hayamos encontrado a lo largo de la investigación. Este texto se cataloga como un texto descriptivo expositivo porque se vale de esas dos herramientas narrativas, descripción y exposición, para poder indicar todo ese proceso que se realiza a lo largo de la investigación. ¿Qué características cumple? Pues aparte de las que nos indicaron en el video, que decía que era de rigor científico, que necesitábamos tener un par para evaluarlo, entonces también debemos identificar o debemos tener preciso que el texto científico logra una economía en el lenguaje. Cuando dice que logra una economía en el lenguaje es porque podemos convertir una investigación larguísima de unas 100, 200 páginas en un artículo de 15, 20 páginas o incluso a veces podemos sintetizar muchísimo más la información. Este texto nos va a permitir a nosotros enfrentarnos o practicar mucho la escritura formal, que es la escritura formal la que nosotros necesitamos para la academia.
Acá pues entonces nosotros escribimos con puntualidad, con buena redacción, utilizando correctamente conectores, porque somos nosotros los responsables de dar a conocer ese análisis y esa información que se ha venido desarrollando a través de la investigación. Por eso pues también se caracteriza el texto, el artículo científico, por utilizar un lenguaje muy técnico, muy científico, dependiendo de la rama a la cual se está haciendo. Los puntos de vista son objetivos, nunca subjetivos. Es muy claro, muy conciso, muy directo, muy riguroso, muy breve y muy ordenado. Entonces retomemos la estructura que nos hablaban en el video. Entonces nos decía que todo texto de artículo científico necesitaba de un título, de unos autores, de un abstract, de una introducción, de una metodología, de unos resultados, de una discusión, de una conclusión y de una bibliografía. Entonces, cuando hablamos del título, estamos hablando de esa síntesis, objeto de investigación y de sus resultados. En este caso, el ejemplo que tenemos en pantalla dice desarrollo de capacidades de autocuidado en personas con diabetes mellitus tipo 2. Ese es nuestro resultado, esa es la síntesis. Ese título es el que nos va a permitir entonces a nosotros consultar más adelante el desarrollo de la investigación. Cuando hablamos de los autores, entonces presentamos el nombre del investigador y del grupo de investigación, así como la entidad que representa y la institución que financió económicamente el proyecto, si es que lo amerita. Para el caso que tenemos acá en pantalla, entonces esto lo escriben en la ciudad de Medellín la señora Vélez Beatriz, que es licenciada en enfermería del Hospital General Regional número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Puebla, México. Acá pues aquí en este pues haría falta otros datos como el email, como otros estudios que haya tenido la persona, pero pues en este caso son suficientes, pero podríamos agregarle esos y los podemos ver en otros ejemplos. El abstract, entonces recuerde que representa la abreviación del trabajo, y cuando hablamos de esa abreviación estamos hablando que no puede exceder las 300 palabras y que no puede tampoco ser menos de 120. Allí se describe muy objetivamente y muy preciso todo el contenido del documento. Allí no hay una interpretación crítica todavía de eso, sino y se debe presentar en el idioma original. En el caso de nosotros que hablamos español, pues entonces en español y el abstract en inglés, pero si estuviéramos en Estados Unidos y habláramos inglés, pues lo tendríamos que presentar en inglés y el abstract en español. Las palabras clave. Entonces las palabras clave describen las características principales del artículo, ¿sí? Y esto nos permite entonces que con esas palabras podamos ampliar la difusión y se permita buscar a través de las bases de datos el artículo de esa persona, ¿sí? Y que puedan empezar a ser comparados con otro. En este caso, pues las palabras clave son diabetes mellitus, autocuidado y educación del paciente. Seguimos con la introducción. Entonces allí se presenta un panorama del área de investigación, se está justificando el ejercicio de por qué se hizo, qué metodología voy a utilizar, cuál es la pregunta, los objetivos, se explica cómo se va a estructurar y a organizar el artículo. Pasamos a la metodología, y en la metodología entonces encontramos todo el detalle del diseño de investigación, es decir, método, empleados, muestra, ubicación, materiales, procesos, etcétera. Un apartado en el cual pues se profundiza frente a las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de la investigación. Tenemos el apartado de resultados y discusión. En el primero, es decir, los resultados, nos valemos de técnicas y de otros elementos que nos van a permitir minimizar la información y mostrarla de una forma más agradable. Es decir, utilizo gráficos, tablas, párrafos descriptivos, y estos son los que me van a permitir entender cuál es el resultado. Luego esos resultados van a una discusión, y cuando hablamos de una discusión es el hecho de que a través de mi búsqueda bibliográfica yo haya hallado otras investigaciones similares y que yo pueda hacer ese paralelo de lo bueno y lo malo y lo por mejorar en la investigación, o quizás pueda salir un nuevo tema de discusión o de investigación. En la conclusión, pues entonces se expone brevemente cómo se cumplieron los objetivos planteados al inicio, qué les permitió la propuesta, qué pueden refutar o qué pueden cambiar, y también se destacan los nuevos hallazgos, los aportes investigativos, todo lo que pueda evidenciarse como de impacto de investigación y prospectiva.
La bibliografía, entonces, como decían en la última parte del video, comprende todo el recurso escrito, gráfico, audiovisual y experiencial que yo haya utilizado para el desarrollo de la investigación. ¿Cómo se debe citar? Pues se debe citar de acuerdo a la norma que me indiquen. Si son normas APA, ICONTED, Michigan, Vancouver, etc. Acá hay entonces un ejemplo de un texto, artículo científico de la área de sistemas. Entonces se llama la inteligencia artificial como valor agregado en la formación del ingeniero de sistemas. Acá está en la diapositiva muy pequeñito, pero en el Classroom ustedes lo van a poder encontrar completo para que le puedan dar una leída y ustedes puedan identificar si todo esto que está aquí existe, o sea, si está dentro de ese artículo o qué le faltaría. También van a encontrar otro artículo que ya no tiene que ver con sistemas, sino con logística y pueden hacer el mismo análisis. Finalmente, pues como no es costumbre en nuestras clases, tenemos la actividad práctica. En este caso es un taller sobre artículo de opinión y artículo científico que se encuentra en el Classroom en la sesión número 12. La idea es que ustedes a partir de la observación y la explicación del tema puedan ingresar al formulario, lo puedan diligenciar y verifiquemos qué tan claro quedó esta temática. No siendo más, pues les agradezco mucho su atención. Recuerde que quedo atenta a cualquier inquietud que tengan a través de los medios oficiales de comunicación establecidos por la universidad. Muchas gracias.